Muy bien. Bueno, como les comentaba, la idea de la clase de hoy es que puedan quedar, si se pueden, saldadas todas las dudas respecto del trabajo, desde lo práctico fundamentalmente, siendo que la clase anterior estuvo ya explicada la planilla sobre la que van a volcar el trabajo o hacerlo, ¿sí? Recuerden que yo les comenté que en la planilla, o sea, en todo este informe, que es un informe tipificado, se incorporan todo lo que son datos de alguna manera específicos o los más destacados para que aquel que recibe esa información pueda interpretarla, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que esa interpretación va a ser también por alguien que tiene idea de lo que está leyendo, porque ustedes se imaginan que esto es una... O sea, cuando uno elabora algo en una planilla o en por ejemplo, una planilla que puede ser un Word, un Excel, pero que se van marcando determinadas características, lógicamente, del otro lado existe también un mínimo de entendimiento de lo que está leyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en alguna oportunidad, o hay oportunidades, o hay determinado tipo de tareas que no se podrían hacer, por ejemplo, en este tipo de planillas, si, como puede suceder en una instancia judicial, esto lo tiene que leer el juez. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene necesidad de entender los conceptos que se vuelcan en una tasación. Entonces, bueno, allí habrá que hacer un desarrollo más escrito, con determinadas pautas, en un escrito en donde seguramente va a haber que escribir bastante más que los números que hay que poner, y donde va a haber que detallar consideraciones un poquito más ampliadas. ¿Esto a cuento de qué viene? A que no es que esta forma de presentar también un informe sea la única. ¿Está? ¿Qué es lo que importa si de cualquiera de las formas en que uno presente una tasación? Que no falten ninguno de los datos que uno vuelca o debería volcar en cualquier tipo de información. Y para eso, en este modelo, los puntos que están nombrados 1, 2, 3, así sucesivamente, incluyen todo lo necesario para poder volcar un informe. Resumiendo, ¿y qué es lo que quiero decir con esto? Que yo puedo poner o titular cada uno de los ítems como están acá, y en vez de hacerlo en este tipo de planilla con celdas y con cuadros, lo hago en un escrito. Entonces digo, información sobre la tasación, y bueno, pondré en un renglón el nombre del cliente, cómo fue establecido el contrato, etcétera, etcétera, como cualquier escrito que haya que presentar. Pero el nudo de esto, o lo que me gusta que quede entendido, es que cada uno de estos ítems que están incorporados deberían estar expresados, ¿sí? Nosotros en el trabajo final lo van a hacer bajo esta modalidad, ¿sí? Por eso que también para... Perdón, profesor, entonces no va informe tipo Word, no solamente... Iba a decir esto, no. El informe sí o sí tiene que estar presentado en esta planilla. Eso sí. Por eso yo les digo que en esta planilla
en cada uno de los ítems, fíjense que tienen unos cuadros donde se pueden agregar observaciones o características, como está establecido acá en características adicionales o en características adversas o deficiencias, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, si fuera necesario, porque lo requieren o porque les interesa agregar algo más, se pueden poner hojas adicionales, digamos, al informe. ¿Está? ¿A eso apuntaba tu pregunta, Silvia? Bien. Pero reitero, el informe va en esto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante? Que en este caso, y como yo ya les comenté, va a haber que explicitar y adjuntar la planilla de trabajo que se hizo. ¿Sí? En este caso, la planilla de inmuebles edificados. Esa planilla también hay que adjuntarla. Y, lógicamente, toda información adicional que ustedes necesiten incorporar o quieran incorporar para que se entienda mucho mejor qué es lo que expresaron en la tasación, es información que se puede adjuntar. ¿Está? Te hago una consulta, Alejandro. ¿Información que se puede adjuntar también sería foto o estado de parquilización? ¿Eso también entra? No te escuché lo segundo que dijiste. ¿Fotos sí? Claro, parquización. Si tiene árboles añejos, frutales, por ejemplo, ¿no? Si tuviese. Sí, sí. O sea, como información adicional, una foto sí. Lo de cómo está la vivienda, ya si está, por ejemplo, parquizada de alguna manera o tiene determinado tipo de forestación, ya está incluido dentro del informe eso, más que adicional. ¿Está? Porque, por ejemplo, pueden ser en características adicionales que lo pongas. Si está todo expresado lo de arriba bien, que no necesitas poner algo más. ¿Por qué? Porque, lógicamente, esa parquización o esa forestación hace al valor. ¿Está? Entonces, ese tipo, por ejemplo, ese tipo de cosas específicas que estás diciendo, Nadina, deberían, no como una información adicional que lo pusiste, sino que debería estar en el informe, porque hace a la valorización del lugar que vos estás tasando, seguramente. Bien, perfecto, gracias. Pensemos en una casa que tiene, o sea, una casa en un terreno con un buen patio. Lógicamente que la diferencia entre un patio con pasto, aunque esté cortado, y un patio con césped, mantenido, parquizado, hasta quizás con riego o determinado sistema, eso ya es una cuestión que hace específicamente al valor. ¿Tá? Así que eso tendría que estar en el informe más bien. Y en el caso de las deficiencias, con respecto de los comparables, por ejemplo, vemos un comparable que tiene una fisura en la pared. ¿La tenemos que constatar con fotos o...? No, o sea, ahora iba al tema de, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Que yo les iba a pedir. Adelanto un poco, entonces. Perdón. No hay problema. Las fotos del inmueble que se va a tasar tienen que incorporarlas. Porque, lógicamente, eso hace a que uno pueda corregir teniendo la visualización. Y como es un inmueble que yo les pedí y que tiene que ser algo al que se pueda acceder y todo, las fotos no habría inconveniente o no debería ser inconveniente.
En general, cuando se hacen determinado tipo de informes, se intenta que de los comparables, por ejemplo, se mande una foto del frente, no del interior, por más que uno pueda acceder, ¿no? Y en donde se incorpora el comparable es donde se vuelcan todas las características y condiciones que sean necesarias incorporar. Por ejemplo, esto que vos pusiste, Silvia, como ejemplo, si el comparable tiene determinada deficiencia, ¿no? Y yo lo estoy considerando igual como comparable porque, no sé, porque es importante por el lugar donde está y por cómo es, por su valor de terreno, y vos me mandás una foto que por allí la fachada está linda, pero adentro la casa está para demoler, eso me lo tenés que aclarar, y se entendería que está hecho así. Entonces, el valor, por ejemplo, deberían incorporar en el informe mismo, en el sector de comparable ese, que se toma esa referencia por valor de terreno. ¿Está? Eso pasa bastante cuando hay en determinados lugares, sobre todo en lugares donde es importante la valorización de los lotes, porque es una zona donde puede haber construcción o importante densidad para edificar, es decir, donde se pueden hacer edificios, por ejemplo. Entonces, una referencia de una vivienda que se sabe que su destino es demolición para construir un edificio, esa referencia es muy importante. Porque de hecho, por más que digan si hay publicaciones respecto de eso, que es una vivienda a reciclar, si ese lugar es un lugar para hacer edificio, y dejemos un porcentaje de duda del 5%, pero el 95% esa casa va a desaparecer. Y el informe, a ver, no sé, nunca hice un informe, pero La idea es que puedan aparte hacer de la planilla, no hay que hacer un escrito de que, por ejemplo, como una monografía. Yo le planteo que voy a comparar tal casa y utilizo tantos, o sea, explicar algo como una introducción, un desarrollo, no porque eso con queda las planillas está bien. Claro, porque eso queda explicitado en el informe. Bien. Si todas esas palabras, de alguna manera, te las hago ahorrar, porque en el informe vos ponés que pusiste el comparable tal, y bueno, yo ya sé que estás comparando con ese. Por eso se piden 3, como para tener una noción de mejor condición. De hecho, puede haber más de 3, no hay ningún problema. Eso ya es algo personal también. Por eso les decía que la planilla esa, la planilla Excel, tampoco es una planilla cerrada. Y si, por ejemplo, tienen que agregar otra hoja en donde ponen más comparables, bueno, eso es porque ustedes lo hacen así, no hay ningún problema. El mínimo generalmente son 3. Tenemos que adjuntar alguna copia, o sea, una foto por ejemplo, del planeamiento urbano para justificar la zona, o sí, con consignarla. Eso sí, no, ahí sí, está bien. Ustedes igual pueden poner, a ver, ustedes igual, si no encuentran el plano de la zonificación del lugar, deberían, si la zonificación amerita hacer hincapié en ese factor, deberían incorporar qué zona es. De última, o sea, ustedes piensen en esto. Si ustedes estuvieran haciendo esta entrega, ¿no? Posiblemente el plano de zonificación del lugar no lo tendrían que entregar, pero sí especificar, esta es la zona RP, tal, o CP, lo que fuere, con la denominación que corresponde, de tal manera que si hay alguien que quiere ir a revisar, bueno, irá.
a la página del municipio donde esté el plano ese y cortejará que los condicionantes que ustedes, o las condiciones que ustedes indicaron de planeamiento son las que corresponden. ¿Está? Sí, por eso, esos son datos que uno ya tiene que ir incorporando para la tarea profesional y lógicamente también para saber cómo son de completos los informes o no. Sí. Ejemplifico sobre lo que preguntaban. Si ustedes dicen, no, porque esta es una zona residencial de casas bajas. Perfecto, yo ya sé que es un barrio generalmente de casas sobre lotes amplios parquizados. Esa es una definición muy tradicional que se puede dar. Ahora, ¿qué más puedo agregar sobre esa zonificación de casas bajas? Porque dentro de esa zonificación tengo barrios que pueden ser hoy de casas bajas, pero entre medianeras, o con retiros, etcétera, etcétera. Entonces, si yo incorporo la zonificación que corresponde, ya estoy dando un dato más, para que se entienda después el resultado de eso. ¿Sí? Todo ese tipo de datos es lo que importa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pretende en la materia? En definitiva, es que este informe les quede como un ejemplo también para lo que después pueden llegar a desarrollar en la vida profesional. Después cada uno podrá hacer las incorporaciones, las quitas o las formas que considere mejor para su tarea y cómo lo va desarrollando. Pero esto es una, entiendo yo, buena forma de, aparte de homogeneizar la tarea para el profesor que tiene que corregir, porque sí, eso también es mucho más saludable tener siempre la misma imagen, es una forma que puede marcar el cómo ir haciéndolo. ¿Sí? Eso es lo importante. De todas estas cosas, siempre recuerden ir haciendo e incorporando todo lo que es necesario y que hace específicamente a la tasación. Y por eso, y lo reitero, como quedó indicado en la clase anterior, en cada uno de estos rubros que tenemos acá, por ejemplo el 3 o el 4, siempre hay un cuadro al final donde se pueden agregar los comentarios adicionales que sean necesarios. ¿Está? Eso es lo que tiene que quedar establecido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esa planilla Sí, que Alejandro, puede ser... yo te quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Podemos tomar un comparable de una edificación menor? En cuanto a cantidad de metros cuadrados construidos, Sí, sí. porque tenemos un comparable reciente que es un terreno con 2 construcciones, pero no es una vivienda, no está habitable. ¿Me explico? Ah, construcción menor, construcción que no está terminada. Claro que sí, sí. Lo que sucede es que, bueno, eso lo pueden tener porque a ustedes tienen un comparable y les están diciendo que los venden de tal manera. Ahora, ¿la venta esa que se hace es en el estado en que se encuentra o el valor? Sí, sí, se vendió así. Ah, ya Sí, se sí, vendió. se vendió el terreno con la construcción en esa condición. Que había una parte que servía y una parte que era para demoler. Pero no sé si lo podemos tomar como comparable para nuestro lote. Perdón, una consulta. ¿Ahí no se tienen que sacar varios números en realidad? Claro. Es mucho, porque en realidad el que lo compró, te digo porque a mí me ha pasado, o sea, tenés que ir a ver exactamente qué fue lo que le falta terminar para hacer una evaluación y el costo. Entonces, a partir de ahí es que vos le decís un número al tipo y que te lo vendió, pero no sabés si le faltaba exactamente qué cantidad de gas, qué cantidad de las cloacas y ese tipo de cosas para sacar el valor final.
O sea, salvo que sepa exactamente qué, ¿no? Exactamente, sí, es como vos lo decís, José, por eso yo estaba haciendo las preguntas de qué se trataba para entender bien, porque, es decir, en la primera intención, si es algo que no está terminado, pero que es una construcción reciente, bueno, se vendió en el estado en que se encontraba y será un terreno con una construcción, tiene un valor agregado por lo que está construido y se puede tomar. Ahora, si es algo que, como vos decís, hay una parte que está en uso y otra parte para demoler, en definitiva, lo que se vendió es por lo que se puede utilizar. Lo otro sería que no existe, porque si está para demoler, lo dejaron así para no tener que demolerlo ellos, nada más. ¿Está? Y sí, ahí tenés que ver los gastos para demoler y demás. Yo todos esos datos los tengo porque es muy conocido mío y puedo tener todos esos datos, pero Bueno, no sé si sirve como antecedente. Eh, Después tenemos otros dos que sí son casas, viviendas que están en uso. Mirá, para ser muy prácticos en esto de la tasación, hasta quizá podríamos decir que es algo para arrancar que te sirve para tener como ejemplo, porque no sería algo de lo más fácil o tradicional. Vas a tener un comparable que tiene características, en este caso, muy particulares. Pero estaría bueno para hacerlo. Estaría bueno. Lo pensamos porque fue reciente, el terreno y la construcción se vendieron hace un mes y para tener un valor más acercado. Sí. Los otros dos valores los podemos sacar, Bueno, pero ese me interesaba a mí porque era bastante háganlo. reciente. Háganlo, a ver qué les da, qué resultado les da. Sí, cómo no. Ahora, está bueno, y quiero hacer un poquito de hincapié en lo que decía José recién, porque también puede suceder este tipo de cosas, en la que, a ver, uno de los temas de los comparables que hay que tener como importante es, como ya hemos charlado, el tema de la ubicación y del entorno al inmueble que yo tengo que tasar, buscar comparables y que sean de similar ubicación, de similar condición, fundamentalmente en cuanto a la zonificación, en cuanto a el tipo de inmuebles, es muy importante. Entonces, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que a veces no encontremos. Nosotros tenemos una casa tipo chalet, cotecho de teja, abertura de madera, lustrada, bla, 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 y capaz que no encontramos ninguna. Igual, del mismo estilo. Bueno, tendremos que adaptarnos a buscar en el barrio qué es lo que hay. Ahora, también puede pasar esto, que encontremos, y justamente el no encontrar similares puede hacer que pase esto que está diciendo Lucila, que tengamos algo que tengamos que trabajar. Bueno, ahí también va a ser la tarea personal y profesional para poder evaluar eso y hacer esa comparación y esa homologación u homogenización del comparable con el inmueble que yo tengo que tasar. Y muchas veces pasa también, y siempre me estoy yendo del tema, por eso quiero volver, para terminarlo, con lo que decía José, el tema que puede pasar que a veces uno tenga también un comparable en donde hay una construcción sin terminar. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber bien cómo se vendió, bajo qué parámetros se vendió y en qué concepto se vendió. ¿Sí? Porque está bien, puede pasar algo fundamental. Se vendió al precio que corresponde, de acuerdo a lo que está terminado, con un plus, porque hay una construcción iniciada. Bueno, ahora, si yo lo tengo que usar como comparable, esa construcción iniciada, habrá que ver cuál es su grado de avance, qué es lo que le falta, para ver si influye en la comparación o no. Podrá influir un poco, pero quizás si le está faltando mucho no puede influir si son 2 dormitorios más, si es un baño más. ¿Está?
Eso Sí, sí. es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Está? Bien. Buenísimo, gracias. En el caso de, y para explicar un poquito en lo que nosotros estamos haciendo acá, no ya en la parte de información o la descripción del barrio, que ya lo vimos, está todo, sino cuando entramos en los comparables, acá quiero hacer detenerme un poquito en cómo se completa esta parte, ¿no?, de los comparables. El precio, lógicamente, es el valor que está en la plaza. En el caso de poner venta o cotización, obviamente es si es algo que ya se vendió o es algo que está en oferta todavía. La fecha, qué tipo de propiedad. Perdón, el precio sería la oferta y la venta es decir, que se vendió. Sí, en realidad, claro, yo podría poner, en lugar de poner precio, podría poner el valor o todo. O sea, es el número monetario que nosotros tenemos como referencia. Puede ser. Por eso después se aclara si ese valor es el valor final, porque se vendió ya, por eso hay que poner si fue una venta, o si es el valor de oferta, el que está en el mercado hoy ofrecido. ¿Está? Por eso después se aclara a qué responde ese precio o ese valor. ¿Sí? ¿Qué tipo de construcción? Todo. ¿Qué tipo? O sea, en el tipo de construcción, lógicamente, es importante poner en este cuadrito cuál es el tipo de mayor, o sea, el que tiene mayor superficie en la vivienda. Sí. Nosotros podemos tener una construcción que se haya hecho una parte tradicional o de ladrillo, como conocemos, y que después se haya ampliado con una construcción industrializada. Ahora, como referencia generalizada, se pone lo que tiene mayor superficie dentro de la propiedad. Y después, en lo que es observaciones, abajo, se puede incorporar la otra parte. De la superficie de la vivienda, tal habitación o tantos metros cuadrados corresponden a superficie industrializada, por ejemplo. ¿Ah? Importante en lo que es el área de vivienda. Se debe incorporar la superficie homogeneizada de ese comparable. Por eso es muy importante para eso tener y averiguar los datos y cómo está compuesta esa superficie edificada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan cuando vimos en la homogeneización de superficies cómo por ahí podía incidir en una valorización si esa vivienda tenía un galpón? Por lo tanto, si ustedes cuando averiguan un antecedente les dicen que tienen 300 metros cuadrados edificados y cuando les describen los ambientes que hay, le dicen que hay un galpón, y lo primero que tienen que hacer antes de poner ahí es decir, ¿y qué superficie tiene el galpón? Entonces ahí habrá que homogeneizar la superficie para poner allí la superficie, reitero, homogeneizada. Ese dato, con el dato de precio, automáticamente en el Excel da el valor por metro cuadrado. Por eso ahí dice división /0, ¿no? Porque ese sale por celda
calculado ya. Que en definitiva, ese valor es el valor por metro cuadrado que ustedes utilizaron en la planilla de comparables. En la planilla de desarrollo del trabajo. ¿Sí? Bueno, el año de construcción se pueden poner, si tienen más de una etapa constructiva, distintos años. Y en la superficie de terreno, lógicamente, la superficie. Perdón, y en ese caso, el de la vivienda consignamos. O, bueno, el tema es que a veces hay viviendas que se agregan. Ustedes, en Más de una realidad, etapa. pueden poner que tiene 2 años de construcción y después, perdón, para que se entienda, podrán aclarar abajo a qué corresponde. O, por ejemplo, decir, bueno, si yo tengo una vivienda que en definitiva tiene tantos metros cuadrados y en el global tiene 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, capaz que por ahí, después abajo en la aclaración ponen, la vivienda original data 1970, estaba compuesta por 2 dormitorios, un baño, En el año tal se incorporó el resto de la superficie de... Esas aclaraciones sí se pueden hacer en renglones tipo telégrafo, ¿no? Se pueden indicar. ¿Qué es lo que correspondería? Indicarlo para que quede claro y que aquel que lo lea lo entienda. Ustedes piensen en esto. Más allá de que en este trabajo final, yo además de tener la planilla esta, voy a tener la planilla de trabajo, y entonces en la comparación yo puedo entender, en la tarea profesional, la planilla de trabajo, aquel que la lee no la tiene. Entonces con esto le tiene que alcanzar y sobrar. Para entender, ¿sí? Y en eso es importante tener en cuenta algo que es importante en esto. Cuando hablamos de estos cuadritos que están acá, que hablan de la comparación de características. ¿Sí? ¿Por qué me refiero a esto? Porque vieron que nosotros en la planilla de trabajo, cuando hacemos el trabajo de los coeficientes, vieron que yo les decía, bueno, uno puede tomar una regla mnemotécnica que es el centro es el inmueble que yo tengo que tasar y el satélite son cada una de las características del comparable. Entonces, en la planilla, que lo hicieron para terreno, pero lógicamente es igual para edificado. Si yo digo que mi inmueble tiene mejor condición de dormitorios que el inmueble que yo tengo de comparable, ¿el coeficiente cómo tendría que ser? Menor. Perdón. El comparable Menor a 1. Está desfavorecido el comparable, sube. lo tengo que subir al antecedente, claro, el comparable. Claro. Mi inmueble tiene, o sea, estamos hablando de la planilla, ¿no? De trabajo. Sí. ¿No? Si el que yo tengo que tasar tiene 3 dormitorios y el comparable tiene 2. Entonces el comparable Mayor a arriba de 1. 1. Mayor a 1. 1, exactamente. Eso es en la planilla de trabajo. En el informe, en esta visual que están teniendo ustedes, lo tienen que poner al revés. Porque acá están hablando de las características del... Una vez que nos aprendimos la respuesta, nos cambian las preguntas. Así no. ¿Está? Entonces... Al revés. Claro, en la planilla va al revés. ¿Qué significa? Que cuando yo leo esto,
¿no? Y veo que en el cuadrito que dice cantidad de habitaciones, ustedes marcaron el cuadrito de inferior, quiere decir que este comparable tiene menos habitaciones que el inmueble que yo estoy tasando. Ah, ¿Está el trabalengua? sí. ¿Está? Ahí es como se desarrolla. ¿Sí? Igual, lógicamente, ustedes en esto que dice composición de ambientes, ponen todos los ambientes que tiene el comparable. Porque todo esto está referido al comparable. También se lee. Si yo acá veo composición de ambientes, 2 dormitorios, y yo ya venía de la información del inmueble a tasar, que dice 3 dormitorios, lógicamente, ya lo tengo, ¿no? Pero bueno, cuando uno lee, esa es la forma en que uno tiene de expresarlo. ¿Sí? Esa es la única situación puntual a tener en cuenta con lo que se hace en la planilla de trabajo y lo que se vuelca después acá. ¿Está? Sí. Preguntas hasta acá. ¿Vieron que yo les había dicho el otro día? Sí. Bueno, eso era lo que tenían que prestar atención. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No. Bien. Una vez que se hizo todo, que en definitiva incorporaron en el informe todo lo que desarrollaron en la planilla de trabajo con los comparables, hay que completar el rubro 7, que es la evaluación. Entonces acá hay que hacer también una serie de desagregados, se podrían decir, de valores. Porque ustedes tengan en cuenta que cuando se hace la tasación del inmueble edificado, nosotros hacemos la evaluación, los valores unitarios y el valor total en conjunto. Es decir, está incorporado el terreno más la construcción. Cuando ustedes tienen la evaluación de una vivienda, está todo incorporado. Entonces, ¿qué pasa? En esta planilla hay que hacer alguna cuenta para poder desagregar esos valores. ¿Está? ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? En principio, lo más importante es que uno tiene que tener conocimiento de cuál es el valor del metro cuadrado de terreno baldío o el valor por metro cuadrado de tierra en esa zona. ¿Sí? Ese valor no es un valor que yo tenga que hacer, y podríamos decir así, a la pelusa, como si estuviéramos sacando un valor de lote. Es un valor de referencia. Si yo sé que en la zona el valor por metro cuadrado, supónganse, de los terrenos es de 100 pesos en promedio, para poder desagregar esta planilla, alcanza.
seguramente, si me pongo a hacer una planilla de estudio de valor de la Tierra, como la que hicieron, y capaz que me da 102, me podrá dar 99, ¿está? Pero no hace a la diferencia de lo que significa esta planilla. ¿Por qué? Porque el valor que yo estoy buscando es el valor final que yo ya tengo, porque ya lo estuve trabajando. ¿Está? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es ese tipo de información para poder después sacar un valor desagregado. ¿Y por qué esto? Porque es una forma de visualización también que tiene la persona que tiene que mirar esto, de cómo es ese lugar. Piensen que en muchos casos, por ejemplo, cuando vieron que yo les decía que en lugares puede haber, sobre todo, casas viejas, casas que ya están llegando al final de su vida útil, pero que son lugares donde el valor de la tierra es muy importante. Entonces, con el solo mirar esa planilla, uno se da cuenta de esas cosas. ¿Por qué? Y porque el valor del terreno va a superar ampliamente a lo que está construido. Entonces, ahí ya queda identificado también sobre qué se sustenta el valor de esa propiedad. Si sobre el todo en su conjunto, porque la construcción está buena, o si, por ejemplo, se sustenta sobre el valor del lote, con lo cual lo que implica es que lo que está arriba no tiene demasiada incidencia, y si está o no está, no va a cambiar sustancialmente su valorización. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar con un Excel cómo debería hacerse, un ejemplo. Así que ahora lo vemos. Y lo que se incorpora también en esta planilla es la posibilidad de hacer la evaluación de lo edificado por el método de valor físico depreciado y el valor de reposición a nuevo. Por eso, abajo dice valor de reposición a nuevo. Lógicamente, uno puede obtener la superficie homologada por el valor del metro cuadrado de construcción que tengo como referencia, y el valor físico depreciado se puede utilizar la fórmula de Ross-Heideck que vimos en su momento. Esos son dos datos que se incorporan, es decir, son cálculos que se hacen por afuera. ¿Está? Y esta es el último ítem donde se incorpora todo lo que es el proceso de tasación con el resultado final, que es el valor. Y después viene todo lo adicional. ¿Qué es lo que conviene agregar en un informe para que se justifique lo que uno estuvo realizando? Todo lo que está incorporado ahí. Y ese es un buen trabajo terminado. ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nada? ¿Alguno tiene alguna pregunta, podríamos decir, particular respecto de lo que es el trabajo? Mientras tanto voy Tengo buscando. una pregunta. Sí, dale.
Pues así voy. Acá hay mucha, la consulta es la siguiente. En el quincho, considerado que ya sé que es va aparte, pero el quincho si tiene una habitación y un baño, se toma como un todo, ¿verdad? O sea, se cuenta el baño más y la habitación más. En realidad, sí, vos lo podés considerar de varias maneras. Para muchos es muy importante porque es un lugar donde mandan en penitencia gente, ¿viste? Eso, entonces ahí puede tener un valor agregado fundamental. No, pasa que acá primero se construye el quincho. Entonces primero hacen el quincho con la parrilla zarpada y después como, bueno, tienen que hacer la casa, ya que están, se mudan al quincho, que es enorme también. Entonces se hace una habitación, se hace un baño y después queda. Claro, está, sí, Entonces sí, yo sí. digo, para mí va, pero bueno. Además para alojar a las visitas también. Claro, También. claro. Sí, lo que sucede es que muchas veces las construcciones avanzan de esa manera, digamos, ¿no? Es decir, existe mucho eso de que lo primero que se hicieron fue el quincho del fondo para irse a vivir y después, bueno, tuvieron la posibilidad de poder hacer una construcción adelante y eso quedó, como decís vos, como un quincho zarpado, porque tienen la posibilidad de estar en un quincho y también alguna comodidad más. De cualquier manera, recuerden cuando yo les comenté lo de la superficie cubierta habitable y la superficie cubierta de comodidades. ¿Sí? La superficie cubierta habitable, que es la que se tiene que considerar al 100% de su valor, es la que responde a la habitación cotidiana, es decir, a la superficie donde, donde está la habitación cotidiana, o el uso cotidiano de esa construcción, que en definitiva es una vivienda. Por lo tanto, lo que queda como adicional, en este caso, que es el quincho, va a tener que tener, para hacerlo correctamente, una disminución en lo que es la superficie real, una consideración en disminución. ¿Por qué? Porque es una comodidad, pero no es la superficie cubierta habitable. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta ahí? Bueno, ¿cuánto es la reducción que le hago? En eso existe más o menos lo que se toma habitualmente, que si es un quincho con todas las comodidades, esto implica que cumple perfectamente la condición de quincho y además tiene un espacio que puede ser destinado a habitación o a escritorio y tiene un baño, se puede... Una cocina. ¿Cómo? Además suelen tener una cocinita por lo menos. No, por eso yo hablo de un quincho completo. Cuando hablo de quincho completo hablo de que tiene todo, ¿sí? Es decir, tiene el respectivo fogón, parrilla, del tamaño que fuere, tiene instalación de gas que permite cocina, pileta y mesada para lavar, digamos, completo, ¿no? Y tiene, cuando hablo de completo también hablo de que tiene instalación, por ejemplo, de agua caliente, ¿sí? Todo. Entonces ahí, generalmente, la reducción anda entre un 25 y un 30%. ¿Qué significa? Que esa superficie la vas a tener que considerar al 70-75% de su valor real. ¿Está? Tengo una consulta respecto a eso mismo. Sí. Puede ser en los lugares turísticos, porque he visto que por ahí los alquilan como si fuera un ambiente amplio a los quinchos Sí, así equipados. Si es un lugar turístico, ¿puede ser que se pueda considerar más porcentaje si se alquila así como si fuera una unidad? Mirá, no, porque, a ver, ahí ya entraría, en la valorización entraría por la posibilidad de ingresos que vos tenés a futuro. Ah, bien, el método de... Claro, porque ahí ya te lo están vendiendo
para que vos después sepas, o sea, en la venta que se está haciendo, o en esa oferta que se está haciendo es, bueno, pero mirá que vos acá después tenés una renta. Claro, ¿Está? exacto. Esa Bien, sería la diferencia. bien, bien, bien. Bien. Alejandro, Sí, tengo una consulta para hacerte. sí, sí. Nosotros te tenemos que presentar en el trabajo los planos del lugar, la escritura, ¿te tenemos que presentar esas cosas? Bueno, era lo que yo comentaba de todo lo que sea información adicional que sirva. Yo pongo o me interesa como mínimo que se presente lo que sería la planta de distribución, digamos, ¿no? El plano de planta donde se ven todos los ambientes que tiene la casa. Por lo menos un escaneo, una Alejandro, foto de eso. esté actualizado o no, digamos, porque yo me encontré con la que elegí que el plano no está actualizado, viste, con toda la edificación que tiene. Bueno, si no está actualizado, pueden hacer dos cosas. Aunque sea, por ejemplo, sobre una fotocopia de ese plano, hacer un esquema de qué le falta e indicarlo. Ah, bien. Eso puede ser. ¿Por qué? Porque es interesante cuando uno tiene a la vista el plano para saber cómo es la distribución de esa propiedad. ¿Tá? Entonces eso también sirve para evaluar, porque a veces las distribuciones no son todas iguales, o hay determinadas características que con el hecho de ver el plano quedan resueltos sin tener que dar demasiadas explicaciones que, vieron, a veces si uno explica demasiado por ahí empieza a confundir en lo que quiere expresar. Una consulta, ¿ahí habría que poner el valor de la actualización del plano o las multas que tengan, digamos, por esa falta de actualización? No. No, eso no. No, eso ustedes directamente van a tener el valor de la propiedad. Ese valor de la propiedad es el valor así como está. Lo que ustedes tienen que saber es, al transmitirlo, qué es lo que está faltando. Y bueno, como hemos creo charlado en alguna oportunidad, se llega a un acuerdo de partes cómo se soluciona eso. Lo primero que se intenta o que se debería hacer es, obviamente, uno al cliente le dice, che, ¿por qué no vas regularizando esto? Claro. Pues, bueno, en ese interín se ve cómo se procede, ¿no? Pero en general es así. No es necesario, bien, perfecto. Discúlpeme que estoy tratando, mientras estoy contestando, estoy tratando de buscar el Excel, que no lo puedo encontrar, para mostrarles ¿Una cómo... consulta mientras? Sí, exacto, sí, vayan haciendo consultas. Sí. Las energías limpias, renovables, como paneles solares y demás, ¿cómo lo podemos valorizar a eso? Supongamos que hay una casa que está en el medio del campo que no tiene electricidad, pero sí tiene paneles solares y todo, no sé, el termo también es solar, y bueno, ¿cómo hacemos con ese tema? Ya, eso vos decís algo que tenés que tasar o un comparable Claro. con todo eso. Claro, no, como un comparable. ¿Cómo lo sacamos? Es decir, si vos tenés un comparable y vos, o sea, el que vos tomás como comparable, que está en oferta, tiene todo eso, y tu Claro, casa es toda no. energía limpia, claro. Y en definitiva, ese comparable que ya tiene un valor de mercado asignado, tiene considerado todo eso. Y en tu caso, no, quiere decir que hay una serie de condicionantes, como por ejemplo comodidades y características. Claro, pero yo lo subo o lo bajo, porque para mí es algo nuevo que se viene, tendría que ya la gran mayoría empezarlo.
No, bueno, pero una cosa, sí, pero una cosa es lo que se viene y otra cosa es que lo tengas o no. Claro. O sea, hoy no lo tiene, Ujú. ¿está? Es lo que se viene y vamos a ver cuánto se viene y cuánto tarda en venirse, ese es otro tema, por más que haya cumbres y todo, pero en este caso no lo tiene. Si fuera al revés, que tu casa lo tiene y no hay ningún comparable, y obviamente que tu casa va a valer más. Claro. ¿Está? Sí, sí, perfecto. ¿Cuánto más en este momento? Y yo te diría que es algo bastante complicado de determinar. ¿Por qué? Porque puede valer por encima del promedio lo que costó esa instalación, por ejemplo. ¿No? Claro, o sea que yo tendría que ver cuánto habrá costado los paneles, la instalación, todo ese tipo de energía, Exacto. si es compatible, o sea, si tiene también bajada y le da electricidad a la compañía o no, todo eso también lo tengo que sacar. Exactamente. Y entonces ahí es donde empezás a ver si eso que vos le querés adicionar encastra en el mercado actual o no. ¿Por qué? Porque como son cosas nuevas, o como son cosas donde no hay un mercado asignable de realización todavía, hay que ver qué cantidad de gente está dispuesta a pagar eso sin saber cuál es su recupero futuro. En tiempo, digo. Claro, depende mucho del precio de la luz, por ejemplo, y de cuánta luz te da, cuánto te hace ahorrar en porcentaje de consumo también, o sea, de las dos cosas. Exactamente, exactamente. Tenés un montón. Sí, igual hay que También ver, podés ¿no?, dónde ir- está ubicado. Porque y si está ubicado en el medio del campo, donde no llega luz y ese tipo de cosas, por ahí es algo así indispensable, ¿no? lógico. Sí, pero hay lugares donde llega la luz, pero es carísima, y yo he visto muchísimo últimamente. Pero es porque justo es carísima la luz, y que te ahorra como un 70-80% que hace mucha diferencia. Por ahí en Claro. el primer año vas recuperando, pero ya después pasa a ser ganancia. Claro. Por Sí, eso, acá también. por eso hay que ver Sí, todo. son cuántos años para amortizarlo también, obviamente, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo, son varias cosas. Es decir, uno empieza con Los esas paneles cuentas. tienen vida útil. También. Sí, sí. Sí, pero baja el 80% cuando baja, no es que se queda sin carga. Lo que pasa con todo eso, primero y principal, quizá en un predio rural podríamos justificarlo de entrada si me sale mucha plata llevar el tendido eléctrico, ¿no? De la línea rural que haya. Entonces, ya hoy puedo ver esa comparación. Si lo estoy pensando en función de lo que sería, o lo que se llama hoy la energía distribuida, que es si yo produzco y puedo insertar en la red, vamos aclarando algo. Primero, en la provincia de Buenos Aires todavía eso no está legislado. Porque tiene media sanción nada más y no pasó más nada. O sea que hoy podría llegar a ser algo que lo quieran hacer las cooperativas eléctricas, pero por ejemplo, todos los que tenemos EDES, no pasa nada porque no está legislado. Por lo tanto, no hay precio de referencia. ¿Qué pasa también? Hay que saber que lo que yo pago por la luz hoy no es lo que me van a entregar después cuando yo les mande luz a ellos. Ojo, hay una diferencia. Entonces, para dar ese ejemplo, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque son varias las cuentas que hay que hacer para ver si ese tipo de construcción o de incorporación, o sea,
qué valor tiene dentro del mercado. Porque, lógicamente, como vos, tomando el ejemplo que dice Nadina, si yo tengo una casa que tiene todo eso y la quiero vender, y bueno, tengo que evaluar cuánto más puede valer esa casa. Puede valer lo que es la casa y yo le puedo sumar tranquilamente todo lo que me salió con meterle toda esa tecnología, o eso me queda fuera de rango de mercado y no la vendo más. Estoy dando un ejemplo y hablando bastante livianamente, lógico, ¿no? Hay que hacer, para hacerlo bien, una serie de consideraciones más. Ahora, si yo incorporo esa tecnología para beneficio del lugar, y seguramente voy a tener ese plus que yo voy a poder obtener. No sé, por decirles algo, no pensemos en el tema de que esté legislado y ya reglamentado y la posibilidad de vender energía, ¿no? A partir de la legislación. Supónganse que eso no. Pero, por ejemplo, si yo desarrollo un proyecto edilicio, un edificio, en donde en ese proyecto se arma en la terraza la posibilidad de poner paneles solares que me permitan a mí generar en el edificio la electricidad suficiente para alimentar los espacios comunes. En definitiva, no le interesa tampoco al edificio, porque no lo va a poder hacer, vender electricidad al mercado. Pero sí el edificio está ahorrando en lo que después serían las expensas. Claro, se usa para eso más que nada, porque justamente para distribuir salís perdiendo, te termina saliendo más caro distribuir que lo que podés llegar a cobrar por eso. Y el año pasado hice el curso de IPF, de paneles solares y eso, y al final llegaban a eso, hasta que no esté todo regularizado y te den algún beneficio, no te conviene distribuir directamente. Es Sí, para consumo tuyo, más que nada. Sí. Bueno, justamente, yo estoy hablando un poco con conocimiento de causa porque estoy haciendo un posgrado también en economía de las energías renovables. Y bueno, Claro. por eso digo, vamos a ver cuándo llega todo eso, porque hoy los números no dan. Hoy los números no dan. Te termina saliendo más caro, sí, salvo que sea para autoconsumo, o sea, Por para eso digo, disminuir el gasto propio, sí, exactamente. todo depende de para qué se utilice. Pero, por ejemplo, esto de los edificios en propiedad horizontal es algo bastante posible. No es algo que no se pueda realizar. Y en definitiva eso termina beneficiando después a los futuros propietarios consociistas o inquilinos en el pago de las expensas o gastos comunes. Sin entrar a analizar que después que hagan una inversión para después vender energía. La otra vez, por ejemplo, habían hecho una consulta porque en determinado momento hubo un proyecto de un edificio en Montermoso donde se tenía idea de hacer todo el frente con el sistema llamado curtain wall, pared de vidrio o cortina de vidrio, pero que esa cortina de vidrio sean paneles solares. Hay unos nuevos, sí, que son así. Bueno, esto es un caso concreto que se estuvo consultando, más que nada por todo el tema estructural también. Y bueno, esa es una posibilidad que exista. Después, obviamente, eso requiere una serie de cálculos y de consideraciones hasta qué punto alcanza eso para ser autoabastecido o qué necesidad tiene de lo que es
la red eléctrica, ¿no? Del lugar. Pero Claro, bueno, tenés que tener todo de bajo consumo, de LED, a la vez sí, todo lo lógicamente. electrodoméstico clase A, o sea, te piden varias cosas. Claro, el proyecto tiene que ser un proyecto integral, lógicamente, no es Claro. incorporarlo. Y en ese caso, por ejemplo, la ubicación frente al mar, vamos a suponer, no sé dónde estaban, pero ¿no influye en el deterioro de los paneles? No tengo idea, No, Pregunto. el mar influye en todo, va a influir más en el deterioro de la estructura de contención de esos paneles que en los paneles en sí, por una cuestión de la salinidad del aire. Pero sí, influye todo. Por eso, digamos, todo esto que es de alguna manera interesante y hasta apasionante, ¿no? Porque más allá de que pueda tardar más o tardar menos, como dijo alguien ahí, es lo que se viene, implica que también hay que tener una serie de información, y si uno no la tiene, saber dónde buscarlo, para ver después, en lo que nos concierne a nosotros, por ejemplo, hacer una tasación, en cuánto influye esa diferencia de valor. Claro, eso era lo que te quería decir. ¿Cuánto me va a influir a mí si el día de mañana me dicen, tengo una casa, tasámela, tengo energía renovable, tengo paneles solares por todos lados? Bueno, tengo que sacar los cálculos, cuántos tiene, cuánto sale y demás. En realidad, el día de mañana, cuando te toque, habrá que ver, por ejemplo, ese día de mañana, si es algo ya generalizado o, aunque esté en vías de desarrollo con mayor perspectiva, con legislación que ya permita, porque ya te digo, hoy, por ejemplo, todo de lo que se está hablando en la provincia de Buenos Aires chocan con que no hay ley. Entonces, nadie puede hacer nada. Esto, por ejemplo, entre paréntesis y todo. Yo tengo por mi profesión gente conocida y contacto con gente de EDES, ¿no? Y ellos desde hace un tiempo que vienen recibiendo infinidad de consultas de gente que quiere poner su panel solar o sus paneles solares para empezar a ahorrar en el rubro de energía. Entonces, claro, le tienen que pedir a EDES cómo hacen, porque hay que cambiar el medidor. Porque se incorpora lo que se llama un medidor bidireccional, es decir, que hace la cuenta cuando EDES te vende energía o hace la cuenta cuando vos le vendés energía. Y más allá de que EDES tenga un protocolo, tenga todo indicado, que haya hecho cosas, no lo puede poner en vigencia porque no hay legislación. Entonces, todas las consultas que le hagan pueden ser consultas que yo te las comento como lo estamos comentando acá, sin nada específico. Okay. Porque hoy Gracias. chocamos con eso todavía. Ese es el tema. Bien. Les propongo hacer 10 minutitos de descanso y les explico la planilla esa final, cómo se desagrega. Y así terminamos con el tema de hoy. ¿Sí? En 10 minutos, o sea, 7:30 nos encontramos. Perfecto. Perfecto. Voy a compartir en la pantalla una planilla que está en blanco. Después lo voy a subir porque recién me estaba fijando. No le subí el Excel yo, creo, ¿no? Me parece. Por lo menos no lo encontré en todo lo que fui subiendo, así que después se los voy a subir. ¿Sí? Bien. ¿Qué era lo que yo les estaba comentando en este caso para poder hacer y desglosar esta planilla? Vamos a hacer números
total y absolutamente fuera de rango quizás, simplemente para poner ejemplo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una vivienda, discúlpeme que voy a corregir acá. Está puesto. Supónganse que nosotros tenemos una propiedad que tiene, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el trabajo en la planilla, eran 180 metros cuadrados de superficie habitable, ¿sí? Después tenía una superficie semicubierta de 50 metros cuadrados, superficie descubierta nada porque es un terreno general, así que no es un pH. Tenía un quincho, ¿sí? Que tomemos la opción como planteaban ustedes, un quincho bien completo. Por lo tanto, entre una cosa y otra, cuando lo hicieron, fueron 60 metros cuadrados. Y después tenía también una superficie, acá en este cuadro dice baulera depósito, porque como esta planilla también se puede utilizar para departamentos, vieron que a veces los departamentos tienen dentro de lo que es la unidad funcional o, aunque sea una unidad complementaria, una baulera dentro de su título de propiedad. Pero en este caso podemos hablar de un depósito que sea un galpón, que está ubicado en el lote, y ese galpón tiene 150 metros, o pongámosle un galpón grande, 200 metros cuadrados de superficie. Estos son los valores reales y concretos y que tiene cada una de esas superficies. Fíjense que acá, en esta celda, en la medida que yo iba incorporando superficies, iba cambiando el número. ¿Por qué? Porque bueno, acá ya está hecha la cuenta de la superficie homologada con los porcentajes que se incorporan de cada una de las superficies. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo tomo la superficie semicubierta, ¿no? 50 metros cuadrados, de acuerdo al, fíjense, el colorcito este rosa, la celda AH44, para la cuenta final está multiplicado por 0,5, es decir, la superficie semicubierta la tomo al 50%. Por ejemplo, en el tema del depósito, yo estoy tomando, por ejemplo también, está considerada la celda AH48, naranja, al 50%. ¿Sí? Podría tomar alguna superficie menor o un porcentaje menor, si es que ese depósito es un depósito de menor calidad, de menor calidad constructiva, por ejemplo, y puedo tomar una consideración menor todavía, al 50%. Eso me termina dando una superficie homologada de 347 metros cuadrados. Si nosotros suponemos, ¿no? O sea, yo voy a suponer que cuando hice la planilla, cuando hice el trabajo de campo, o no el trabajo de campo, sino sería el trabajo de gabinete, pero es la planilla de trabajo, llegué a un resultado final en el que me da como valor
10 millones de pesos. ¿No? Eso me da un resultado final de 10 millones de pesos. Bien, ahora, esos 10 millones de pesos, si yo lo traduzco a el valor, digamos, o quiero significar, es el valor final de ese inmueble edificado que yo estoy evaluando. Que va a tener un valor unitario, que bueno, ese valor unitario va a surgir de hacer la cuenta, 10 millones dividido la superficie homologada. En este caso no lo veo porque los números son grandes, vamos a achicar los números. Me va a dar un valor de 28.818 pesos por metro cuadrado general. Ese es el valor unitario que yo obtuve en la planilla. Redondeo más, redondeo menos. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo esto es todo lo que tengo habiendo transcripto la planilla de trabajo. ¿Qué es lo que me está faltando incorporar acá? Y me está faltando incorporar la cantidad de metros cuadrados que tiene mi terreno en este cuadro, en la primera celda. Supongamos que nosotros tenemos un terreno de 700 metros cuadrados. ¿Sí? En las averiguaciones que nosotros estuvimos haciendo, en la investigación del entorno, y que me permiten a mí saber aproximadamente cuánto es el valor unitario de la tierra en ese sector, yo tengo un dato, ¿no?, que es, no sé, vamos a poner un número, 3.000 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que en promedio el valor de mi lote son 2.100.000. O sea, son 2.100.000, obviamente dentro de los 10 millones que ya tengo. Por lo tanto, para poder hacer esa desagregación de valor, yo simplemente tengo que hacer una serie de cuentas. La primera cuenta que tengo que hacer es decir, bien, si yo sé que en los 10 millones de pesos tengo incorporado el valor de la tierra más lo edificado, obviamente el valor de lo edificado van a ser los 10 millones de pesos menos los 2.100.000. ¿Estamos? Sin ningún temor a equivocarnos. Sí. ¿Sí? Bien. Si hay alguno que quiere ir haciendo las cuentas también como las voy haciendo yo, por la duda que me equivoque, no hay problema. Bien, quiere decir entonces que nosotros tenemos 7.900.000 pesos, que sería lo que vale en ese contexto de la evaluación lo edificado. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que todo eso se vuelque ahí? Lo primero que tenemos que determinar es el valor unitario de cada uno de los ítems que tienen una superficie discriminada. Entonces, si yo la primera cuenta que hago es 7.900.000 dividido la superficie homologada, voy a tener que, en el contexto de toda esa superficie, lo edificado tiene un valor unitario de 22.767 pesos. Lo redondeo porque es 766 con decimal. 57.
Claro, exactamente, 57, exacto. Entonces, lo redondeo a 22,767. Y acá hago esta pregunta. Esos 22,767, ¿en qué cuadro de superficie lo pondrían? ¿De la superficie cubierta? ¿O abajo? No. ¿En qué superficie cubierta? ¿En la habitable? ¿En otras? Ahí tengo dos, como mínimo. En habitables, diría yo. En habitable, porque esa es la superficie que yo considero como Al principal 100%. y al 100%. ¿No? Entonces yo pongo 22,767. Y después, lo que tengo que hacer es poner en esa misma columna, en la celda que corresponda a cada superficie, el valor unitario afectado por el coeficiente de reducción que yo tengo y que en otro momento utilicé para la superficie homologada. Claro, 0,5 sería en el que sigue, 0,7 en comodidades y 0,5 en baulera y depósito. Exactamente, exactamente. Entonces yo tendría que hacer 0,5 acá, siempre sobre el valor unitario que está al 100%, es decir, el de la superficie habitable. Y este aquí, que el valor final son los 10 millones de pesos, que obviamente no me dan redondo, porque yo hice un redondeo antes. ¿Está? Sí. Sí, una consulta. La planilla esta es a modo de ejemplo, ¿no? Porque ya puede estar preestablecida. Sí, sí, pero lo que pasa que... Es para que se entienda de dónde sale. Sí, exacto. Sí, está. Pero digamos, no es que está, no es que sea, esto es como lo que yo les decía de la planilla de trabajo, no es una planilla cerrada. Yo el porcentaje de aplicación lo puedo variar. ¿Está? Sí, Pero podemos teniendo en usar cuenta esta. eso. Sí, es para usar esta, claro, exactamente. Yo acá tengo... Yo a lo que me refería básicamente era las cuentas que ya están programadas ahí, dejarlas armadas. Entonces le cargas el valor de la propiedad y sale automáticamente. A eso es a lo que me refería. Y tener en cuenta el porcentaje, porque también lo puedes modificar. Bueno, pero teniendo en cuenta que sabes que lo vas a modificar, ¿no? Obviamente. Ah, claro, por eso. No, por eso digo. Es decir, esto ya está, sí, esta planilla ya está prearmada con los porcentajes más o menos habituales que se utilizan en las tasaciones. Pero lógicamente, si hay que llegar a algún tipo de cambio, por ejemplo, que en el rubro comodidades ustedes consideren que es menor que el 70%, por ejemplo. Entonces ahí podés decir en comodidades y modificar, ¿no? Lógicamente tendrás que modificar acá para que te modifique la superficie homologada, ¿no? Acá, el AH47, pero bueno, eso lo tenés que hacer vos, sí, claro, y acordarte de hacerlo. Si no, va a suceder lo que pasa comúnmente cuando uno trabaja con esto, en donde hubo algo que le pifió, como esto es toda una serie de cuentas, este resultado no les va a dar el que ustedes necesitan que dé. Claro, va a dar diferente. Claro, sí, por ahí acá sí, ¿no? Que también pasa muchas veces, es no tener en cuenta, y eso lo dejo aclarado, porque para que quede bien determinado,
Recuerden que hay que hacerlo así. No va a ser la primera vez que en lugar acá de ponerme 22, me ponen 28 también. ¿Está? Entonces, si acá le ponen 28, 8, 18, nunca me va a dar el valor, porque encima le estamos sumando el terreno. ¿Está? Eso recuérdenlo. Hay que hacer este jueguito de cuentas. Pero es para poder visualizar en un lugar cuánto vale la tierra y si lo que tiene puesto arriba es representativo o no. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. No es mucho más lo que hay que entender de la ficha esta. Yo después se las voy a subir ya con los números estos, es decir, la guardo antes de que me olvide, ya con las cuentas hechas para que la tengan como ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, esa es toda la explicación. No sé si tienen alguna pregunta. Por ahora no. Bueno. No, hay que ver cuando la vamos haciendo. Claro, exacto. Sí. Recuerden que esto tiene que estar entregado para la última semana de noviembre. De tal manera que haya posibilidad de corregir, ver. ¿Sí? Aquel que lo tenga antes también lo puede entregar y se le devolverá antes. Es decir, aquellos que tengan dudas, pero que lo tengan hecho y quieren entregarlo para una corrección, puede ser. ¿Está? Alejandro, con respecto a la entrega, porque como esto va a tener fotos y eso, por ahí el campus es medio limitado para subir archivos. ¿Cómo lo vamos a manejar a eso? Sí, en realidad, bueno, lo que yo les tendría que pedir es que las fotos las guarden en calidad no demasiado alta. Eso lo pueden hacer. Y si vemos que en el campus, si no lo pueden zipear, igual, o aunque lo zipeen, sigue siendo grande, va a tener que ser entregado por mail directamente, por el mail de afuera. Bárbaro. ¿Eh? Yo igual voy a habilitar la entrega en el campus, porque así queda ya registro, digamos, queda más. Bueno, antes que me olvide, recién me pudo contestar Javier que sí, lo que le habían entregado por afuera del campus estaba, para que se queden tranquilos. Igual lo habíamos visto, pero bueno, por las dudas cumplí en llamarlo para que quede en orden. Esto lo vamos a hacer de la misma manera, es decir, la entrega por el campus es siempre más prolijo para todos, pero sí, lógicamente, sé que se complica con las... No, hubo a mí me confundió porque no subía el examen y lo mandaron por otro medio, ya no me acuerdo. No, pero igual no estaba hablando, sí, no, igual, no por eso. En eso Pensé que por el examen. A mí me confundió eso y lo mandé por mail, no sé por qué no abrí después en el campus. O sea, porque entró por otro medio, porque no entraba el examen y bueno, ahí me confundí. No, está bien, no hay problema. No, lo que yo hablaba de esto, de la entrega, es por el campus, porque bueno, ya queda registro automático. Obvio, sí. Entonces, es más fácil también para nosotros. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Si no, de última también puedo habilitar 2 carpetas de entrega. Entonces, en una me entregan todo lo que es el trabajo y en otra, y van a quedar 2 carpetas de cada uno. Lo podemos hacer así. Entonces ahí sí dividimos la cantidad de megas que se pueden subir. Bueno. Eso lo voy a ver.
Bien. No sé si hay algo más. Sí, yo, profesor, me perdí una parte. ¿Se puede hacer al final el trabajo en grupo o no? Sí. Sí. No más de 3, dije el otro día. Bien. ¿Eh? Perfecto. Bueno. Sí. La única condición que pongo es que no sean más de 3. Bien. No más de 3 casas, no más de 3 propiedades. Claro, exactamente, sí. Sí, si son 4 integrantes se divide la nota por 4. No. Por eso, yo dije hasta 3 le pongo la nota a cada uno. Ya si son 4, se divide. Se divide. Lo que vamos a hacer, bueno, ahora igual en lo que es trabajo práctico de inmuebles edificados y eso van a trabajar con Javier, pero el lunes que viene, por ejemplo, en la clase, vamos a tener un ratito como para, si hay alguna consulta ya específicamente de cada uno, como para decir, tengo esta, a ver qué podemos, así como hoy Nadina preguntó algunas cosas de cada uno. La explicación de la planilla y de todo ya está. Es más, hay 2 clases grabadas, con esta la segunda, ¿no? Para que cada uno que necesite ver algo de la planilla lo vaya a buscar ahí. Bien. En la clase sacamos dudas que son lógicas y naturales de lo que cada uno vaya encontrando y buscando. ¿Sí? Alejandro, yo te quería preguntar algo ¿Sí? con respecto a la parte de que por ahí digo, cómo se arranca el encabezado o algo para presentar una tasación. Sí. No sé si hay algún ejemplo o algo escrito, pues la verdad que no me imagino cómo arrancar para empezar el informe o algo así. No, pero como dije hoy, me tienen que entregar la planilla, esa. No tenés Solamente que hacer... no, porque yo entré un poquito más tarde y digo, no perdón. sabía cómo se arranca. No, tenés que, esa planilla modelo que estuvimos explicando, completarla de acuerdo a los datos que te va pidiendo y después poniendo la información adicional que vayan encontrando. Y lo único que les comenté fue que si tenían que hacer alguna información adicional porque era necesaria y en la planilla no queda bien explicitado lo que ustedes quieren que se entienda, pueden poner hojas adicionales haciendo un escrito. Pero si no va la planilla, con la planilla de trabajo, también hay que entregarla a la planilla de trabajo, y las fotos y la documentación adicional que ustedes consideren necesaria para que, vuelvo a repetir y lo dejamos así como moñito, digamos. La persona que va a leer, con esa información, interpreta lo que ustedes quisieron poner, y no tiene que andar pidiendo explicaciones. Perfecto, sería ahora sí. una buena tasación. Perdón, igual de todas maneras lo que se le entrega al cliente es la planilla esa que le vamos a alcanzar junto con las fotos. Claro. A usted le alcanzamos la otra información adicional. En mi caso, tienen que también ponerme la planilla de trabajo, que es parecida a la que utilizaron para terreno, nada más que ahora con características para edificado. Esa hoja de trabajo, lógicamente, en la parte profesional es algo interno. Eso queda para ustedes. Como informe de tasación es ese ejemplo, esa planilla modelo, ¿no? Que es un ejemplo, con, por ejemplo, sí, hojas adicionales que sean fotos y posiblemente alguna documentación también adicional que sea plano o lo que fuere, ¿no? Eso es una carpeta de tasación presentada. Ustedes piensen en esto, cuando se entrega un informe de tasación, la persona que lo recibe, como les dije recién, tiene que, con lo que ustedes le están dando, tiene que interpretar fehacientemente el resultado que ustedes pusieron. Entonces, esa persona que entiende de lo que es leer esa planilla, va viendo, contrastando con las fotos que ve,
todo lo que ustedes van poniendo, para que les cierre después, sin ningún tipo de consulta o de pedido de explicación aparte, el resultado que ustedes pusieron. Bien, perfecto. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, buena semana y nos estaremos viendo. Igualmente. El lunes que viene es, Gracias. el lunes que viene es Bueno, 14:30, recuerden. Ok, Bien. perfecto. gracias. Que Yo tengan te- buen Alejandro.